Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por su inmenso amor y misericordia. Señor, perdone todos nuestros pecados, límpienos, limpie nuestra conciencia, esos malos pensamientos, esos prejuicios que a veces saltan infundadamente en nuestra mente. Señor, queremos estar desnudos delante suyo, Señor, para recibir la palabra. Esa palabra que es la que nos transforma, es la palabra que nos convenció a través de su Espíritu que éramos pecadores. Señor, que ahora la palabra sea para nosotros esa luz que necesitamos para nuestras vidas. Edifíquenos, Señor, con su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es eterna, y gracias por ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos con Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Hoy toca, ya vimos las disensiones que tiene que ver con las divisiones de la iglesia. En el original es divisiones. Y apuntamos hablaba el texto de los divisores de la iglesia. Y nosotros hemos ido viendo en este encadenamiento que un pecado de carácter muy personal, muy interno, se va convirtiendo a la larga en algo que va contaminando a la iglesia. Y por eso Pablo está exhortando que no practiquen y que no anden en las obras de la carne, porque esto va a traer consecuencias negativas a toda la iglesia. Antes bien, hay que practicar y andar en el Espíritu. Pero nos hemos dado el trabajo de ver cada pecado y como una cosa, como decía, como un pecado interno, invisible para todos, invisible para aquel entonces, pero después se va exteriorizando, se nota. Como cuando dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, ya uno para saber qué es lo que hay en el corazón de alguien basta escucharlo o escucharla. Y así más o menos uno va sacando un parámetro de qué es lo que hay en el corazón. O las obras, podríamos decir, si alguien obra mal es porque algo hay en su corazón. Y aquí vamos viendo que hemos pasado a enemistades, pleitos, celos, iras, aunque en algún sentido se parecen, pueden pasar como sinónimos, pero cada uno tiene un significado específico, obviamente en el original, porque para nosotros, por un uso del lenguaje, parecen todos iguales, ¿ya? Pero no están así. Y dentro de esto, la semana pasada, como vimos las divisiones o el divisor, ahora vamos a ver las herejías. Se entiende que el divisor, en el sentido del domingo pasado, apuntaba a alguien que en una intencionalidad o no intencionalidad empieza a provocar dos bandos, una división. ¿Ya? Es un divisor. Dos o tres, no sé, tratan de dividir en razón de un criterio personal, en razón de algo, siempre en un sentido pecaminoso. ¿Se entiende? Aquí nos está apuntando que alguien en razón de que ellos son mejores y los peores se quedan acá, o es una cosa así, sino que siempre con un deseo engañoso del corazón. Las herejías o sectarismos, puede usarse como sinónimo, herejía o sectarismos. Esta obra de la carne es la consumación de una división consumada en la iglesia. ¿Ya? Esta es la obra consumada. En el divisor está tratando, convenciendo, y esto ya ahora en las herejías o sectarismos en el interior de la iglesia, no sectas que están afuera, eso no nada que ver. Ya esto se concreta en la iglesia, hay dos facciones. Entonces, esta obra de la carne es la consumación de la división consumada en la iglesia. El término original no tiene que ver aquí tanto con las desviaciones doctrinales como con formación y establecimiento de facciones en la iglesia o grupos en la iglesia. ¿Ya? Si bien aborda un aspecto doctrinal, pero no necesariamente, sino que aquí se trata de una división ya práctica de grupos. En este caso podrían ser los de acá con los de allá, grupos definidos. Que los de acá no se llevan con los de allá, ¿ya? Y eso es notorio.
por decirlo acá creen esta cosa, creen que esto, y los demás creen esto otro, pero en este caso siempre va a haber que un grupo es el que es contrario a Dios. Porque el propósito de Dios es mantener la iglesia unida. Que a lo mejor los de acá, los que están, por decir, descarriados de la verdad, como empezó con algo tan pequeño, convenció a ese divisor y consumó esta herejía, ¿cierto? Y logró persuadir a tantos, o los unos y los otros se persuadieron por debilidad, por lo que sea, ¿cierto? Y se formó al final un grupo. Y los de acá, como decimos, no comulgan con los de allá. No, tú eres los de allá. Amiga, yo ya no soy tu amiga porque tú eres los de allá, porque los de allá son los de allá. Y esas cosas, hasta que se confirma un grupo. Suele suceder en las iglesias. Siempre se escucha así, de la iglesia tanto salió un grupo. ¿Y por qué salió? No, porque querían que esto fuese así, querían que esto se hiciese así, etcétera. Hay muchas razones. Pero eso, aunque sucede, nunca ha sido la voluntad del Señor. Aunque el Señor lo dice, que van a haber divisores, van a haber divisiones, van a haber herejías, sí va a haber. Pero en un sentido de parte de Dios, es porque Dios está filtrando. Sus ovejas ya siempre van a permanecer junto a ¿quién? Al buen pastor, Jesucristo. Entonces, el término, como decía, el término original no tiene que ver tanto con las desviaciones doctrinales como con formación y establecimiento de facciones en la iglesia o grupos en la iglesia. Es la acción voluntariosa de la carne que no se somete a la verdad y conduce a la división consumada y a la formación de sectas o grupos. Por eso aquí en el original tiene que ver, cuando hablamos de sectas, no son las externas, sino que a un grupo sectario que se le llama, que obviamente opera dentro de una iglesia. Por eso son sinónimos, un sectario o grupo, ¿ya? Pensando siempre en el término usado dentro de la iglesia. El nuevo grupo formado es el resultado de preferencias personales. Esta secta que se puede crear dentro de la iglesia o un grupo dentro de una iglesia, ¿cierto? Es el resultado de preferencias personales. Personales contrario a la Biblia, contrario a la voluntad de Dios, ¿entiende? Eso es un grupo, ¿ya? Están los que quieren estufa parafina y los que no quieren aire acondicionado. Siempre y cuando estén las dos opciones, ¿se entiende? Estoy hablando de algo simple para ir graficando solamente. Entonces, están los que quieren, que las vestiduras deberían ser así para la mujer, que así deberían ser para los hombres, etc. Pero ¿cuál es lo puntual? Que nosotros tenemos que ver siempre lo que dice la Biblia. Si la Biblia nos da una normativa, esa normativa me guste a mí o no le guste, tenemos que cumplirla todos. Ahí no hay concesiones. Ahí no hay votación. Mire, esto dice la Biblia, pero ¿qué les parece si lo sacamos? No hay concesiones. Esa verdad es absoluta. Obviamente, en ese sentido, si hay alguien que dice, no, que a mí no me gusta, porque es una sobreexigencia, o es una exigencia, o se somete, o de lo contrario, no puede permanecer en un grupo que tiene esas normativas están establecidas no por una iglesia local, sino por la Biblia. Eso es por el Señor, le guste a quien le guste. Si hablamos, por ejemplo, del concepto de la disciplina eclesiástica, no la de Dios, sino la eclesiástica, está fundada en la Biblia. No es un estatuto inventado por hombre. No es un reglamento necesariamente interno, que nosotros podríamos decir o crear un reglamento interno de nosotros de manera democrática, como lo hacen todas las asociaciones, ya los grupos religiosos, no religiosos, que podrían decir, ya esto es... No, eso no hay que ver. Obviamente nosotros tenemos un horario, tenemos esas cosas, pero lo que dice la Biblia, eso es lo que tenemos que cumplir. Es que eso no me gusta. ¿Qué cree que le haga? Está en el grupo equivocado. ¿Se entiende? Yo a veces explicamos estas cosas de lo que dice la Biblia.
Por ejemplo, si yo me inscribo en un grupo de ciclistas, básicamente, ¿qué tiene que tener usted? Bicicleta, pues es como... Pero usted no va a entrar a cambiar el grupo, no, con patineta. Yo pongo ejemplos bien básicos y extremos para entender, pero ustedes saben que somos tan complicados nosotros los seres humanos que hasta puede llegar alguien con patineta y que pueda ser aceptado. En ese grupo de ciclistas se le va a exigir una indumentaria porque va a practicar, ¿cierto? Por seguridad, por lo que sea, por imagen, va a tener un horario, a lo mejor cuotas, van a tener tantas cosas, y eso se hace en todo grupo. Pero van a estar acá los que no. Siempre va a haber uno por una convicción personal, imagínense, externamente, no, ni siquiera en la iglesia, externamente van a estar los que no. Queremos bicicletas solares para no pedalear, con un motorcito, porque bueno, si eso le facilita, eso es mejor. Y están los que son, por decir, ortodoxos tradicionales. No, hay que sudar la gota gorda y pedalear. Ojalá con un piñoncito chiquitito. Ahí, dale. ¿Sí o no? Bueno, en la iglesia, por una acción pecaminosa, por una idea engañosa en el corazón, por una, como decíamos, en una enemistad, en un pleito, en un celo, en una ira, puede llegar a que la iglesia se divida y se concrete un sectarismo dentro de una iglesia. Por eso Pablo le está diciendo a los Gálatas que tengan cuidado con practicar estas obras de la carne. Sé que a veces en condiciones óptimas y buenas, uno no considera que cuando entra en un grupo tiene normativa, tiene reglas. En la iglesia es lo mismo. Y de hecho la iglesia tiene normativas más elevadas que cualquiera que se pueda hacer por hombre, porque son las de Dios. No son mis reglas, como cuando a veces dicen al pastor, no, yo no, están aquí. Son normativas que nos exigen desde a mí y a todos no se nos exige lo mismo. Si la Biblia dice que no hay que emborracharse, ¿será para quién? ¿Para todos? No, pero es que yo he visto iglesias, sí, mire, si hay iglesias que algunos, no sé eso, pero la Biblia a todos nos prohíbe a todo. Si a todos se nos exige, es para todos. Las divisiones son siempre destructoras de la obra de Dios. Como el pecado es engañoso, porque el pecado siempre nos engaña. El pecado inicialmente siempre tiene un sabor ya de bueno, de rico, de dulce. Por eso pecamos, si no, nadie pecaría. Y como el pecado tiene esa ocasión que nos engaña, y alguien engañado puede creer que está de parte de Dios haciendo lo que Dios quiere, pero es un engaño, es una mentira. ¿Se acuerdan el caso o el pasaje cuando Pedro le dice que no subiese a la cruz Cristo? Y le dice, cállate, Satanás. De manera lógica, porque uno usando como la razón lógica, ¿cómo va a ir a morir tu maestro? Si todos fuésemos un segundo Pedro, y si Pedro le dice, voy a ir a morir a la cruz, en un rato más me van a entregar, me van a azotar, todo lo que Cristo había dicho que le iba a suceder, lo lógico para nosotros es decir, no, ¿cómo va a ir? Yo le digo, hermanos, guardando las proporciones, hermanos, yo saliendo de aquí voy a ir a morir ahí en la cruz afuera. No, ¿para qué va a ir pastor? Va a ir a almorzar una comida rica. ¿Sí o no? En la lógica de uno podríamos decir, no. Pero como aquí no andamos en una lógica, andamos por lo que dice Dios y su palabra ya se le había dicho en este caso a Pedro. ¿Y por qué estoy ilustrando eso? Porque parece a veces las cosas convincentes. Pero no porque todo sea algo convincente, lógico, cuerdo o que lo hagan todos, sea necesariamente la voluntad explícita de Dios. Segunda de Pedro 2.1, versión NTV dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró,
Esto provocará su propia destrucción repentina. Esto no es nuevo. Las herejías, las divisiones en la iglesia no es nuevo. El pueblo de Israel ya sufrió en el Antiguo Testamento. Los que se infiltraron, los que quisieron derrocar a un rey, un reino. O sea, ¿esto es nuevo? No. Dan los ejemplos, claro, del Antiguo Testamento. Siempre hay uno que tiene una idea, uno que murmura, uno que está en desacuerdo, uno que por cosas personales, por un estado a lo mejor a veces anímico, ya por lo que sea que esté pasando, sucediendo en su vida, ese puede animar a otros a que estén del mismo bando o que piense igual. Es como para no estar solo. ¿Han escuchado eso cuando uno pasó por el colegio y decía, di tú primero y yo te sigo? Anda tú. Y resulta que cuando se persuaden muchos, puede llegar a faccionarse o dividirse la iglesia. Ojo con esto, hermanos, como advertencia. Dios, en los divisores, o cuando se divide la iglesia, o cuando ahí se concreta una división y quedan grupos en la iglesia, Dios puede intervenir en algunas situaciones. Hermanos, esto debe producirnos temor. Dios es el dueño de la iglesia, que compró su... La iglesia que somos nosotros es su novia. Mire, todo lo que estudiamos al inicio de Gálatas, más todo lo que nosotros tenemos conciencia, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Y cuánto le costó a Cristo la iglesia del precio que es impagable para cualquiera? El celo santo que tiene Dios por su pueblo, por su iglesia, no es algo menor. Cuando la Biblia dice, ¡ay de que alguien le haga algo a mis pequeños! Las puertas del infierno no prevalecerán por su iglesia. O sea, Dios profetiza, Dios promete que nada puede destruir a su iglesia. Pero que algunas iglesias sucumbieron. Pero en el sentido individual, cada creyente individual que es una iglesia no puede ser destruido. Claro, nos pueden matar, pero eso no es destruir. No pueden destruir nuestra alma. Se entiende que cada creyente puede ser, claro, en un sentido externo destruido, pero en lo interno, en lo espiritual, no. No nos puede. ¿Qué nos puede ustedes? Yo sé que son lectores y han leído Romanos. ¿Y existe algo? ¿Usted le podría añadir algo que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? Como dice Romanos. Hambre, sed, desnudez, algo, una potestad. ¿Hay algo? No existe. Ni esta tierra, ni y fuera de la tierra, no hay ni en lo espiritual, no hay algo. ¿Qué quiero decir con todas estas cosas? Que maldecir a la iglesia, maldecir a un hermano, hablar mal de un hermano, es ponerse o colocarse en las manos del juez del universo, que es Dios. Ya vimos anteriormente, cuando yo hablo mal de mi hermano, yo lo maldigo, estoy haciéndolo enemigo. Y Dios dice, bendice tu enemigo. Si Dios dice que somos amigos de Él, ya no nos llama siervo. ¿Qué pasa de manera general ustedes cuando tienen una amiga o un amigo y hablan mal de su amiga? Usted le baja el celo, ya, natural. No, con mi amiga no te metas, con mi amigo tampoco, ¿sí o no? Que usted le baja, y los hombres generalmente, ¿qué? Si te metís con mi amiga, yo te metís conmigo, ¿sí o no? Que eso es algo natural, que tenemos una reacción. Y si Dios nos considera su amigo, Jesucristo dice, somos amigos de Él. ¿Usted sabe el aliado que tiene o no? ¿Qué mejor amigo que Jesús? Por eso, 1 Corintios 11:30 dice, esa es la razón, sé que hay un contexto de la Santa Cena, pero hay otro más profundo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Ojo por andar
andar en uno de dos bandos. Uno que va, ojo hermanos, con estar en el bando contrario, no estar en el bando de los amigos de Dios. Ojo con estar contrariando a Jesucristo o su palabra, porque Dios, al que practica o el que es un divisor, en un tarde o temprano lo va a enfermar, lo va a debilitar y lo puede matar. Pero tan así. Que no lo haga siempre no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Por eso nosotros, hermanos, sé que nos angustiamos, sé que lo pasamos muy mal. Como dice la Biblia, por causa tuya somos matados, somos como corderos cada día, ¿cierto? Somos llevados como ovejas al matadero. A veces quisiéramos hacer justicia por nuestras propias manos. A veces quisiéramos defendernos en la justicia y no podemos. Porque la Biblia dice, yo soy tu ayudador, yo soy tu juez, yo soy el que hago justicia. Déjame a mí la causa. Así dice el Señor, ¿o no? En lo emocional cuesta someternos a Él. Pero entiendan lo siguiente. Cuando nosotros vemos que puede existir la posibilidad de un divisor o que hay una división, y si uno está en el bando contrario, peleando contra Dios, no va a ganar. Si estamos del lado del amigo, Jesús, usted va a ganar y usted no va a hacer nada, no vamos a hacer nada, porque Él va a pelear nuestra batalla. Él va a sacar la verdad a flote, como decimos, en su tiempo. Y como digo usted, si usted, no sé, hace un combo en la cara a usted mismo, así, y va a decir, ¡ay, que pego fuerte! ¿Cómo pegará mi Señor? Como lo dicen los salmistas, que Él con una quijada de animal quiebra las mandíbulas. El golpe de Dios es más fuerte. Primera Corintios 11, 19 dice así que, por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Vuelvo a leerlo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. O sea, ¿ha existido y existirá siempre divisiones? Sí, para que sean reconocidos los que son y los que no son. El detalle grande es el siguiente, que no se vaya a encontrar usted, si hay una división, en el lado de los que van a ser sacados por Dios, pero usted cree que se salió porque usted tuvo la razón. ¿Se entiende? No vaya a ser que usted quede en el bando engañado por el diablo, engañado por el pecado, y usted cree que se salió de la iglesia junto con varios más y le ganamos. Los que quedaron ahí no tienen idea. Nosotros sí, engañados. Y estén en el bando contrario. 1 Timoteo 4:1 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen del demonio. Por eso una divisores en la iglesia es algo nuevo, no. Por eso dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Algunos se apartarán. Mire, si se aparta uno, si el tema a lo que nos lleva hoy, que tiene que ver con las herejías, que ese uno puede arrastrar a otros, es decir, no se va solo. Como dice 1 Juan 2:19, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Hermanos, por eso hay que tener cuidado de no ser arrastrado por un engaño, no ser arrastrado por una causa que no es fundada en la palabra.
¿Ya? Como decía, si hay alguien que pasó una rabia con una hermana, con un hermano, y tiene una raíz de amargura y dice, no, yo no me junto más con eso, porque ese, y empieza a emanar de esa persona cierto odio, celo, rencor, etcétera, y empieza a contaminar el resto, y no se vaya a encontrar usted engañado que al final está en una causa que en el inicio era algo así, era simplemente perdonar. Por eso, hermanos, ojo, nosotros o somos de Cristo o somos de Cristo. No podemos estar en otro bando. Como lo decía más al inicio, no me gusta, pero yo me reservo. No quiero pedir perdón, pero lo tengo que pedir. ¿Me tengo que humillar? Sí, me tengo que humillar. ¿Es que a mí me ofendieron? Sí, pero pide perdón igual. Hermanos, no podemos vivir de apariencia de piedad. Siempre hemos dicho, o somos o no somos. ¿De qué bando podemos estar? Hay una sola opción, de Cristo, su palabra. No de una interpretación media torcida, no. De una sola convicción, de una sola decisión. Yo sigo a Cristo, me hayan dañado en la iglesia, no me hayan dañado, me hayan llamado, me hayan visitado, no me hayan visitado, etcétera. Que un día me dijeron, no, seguimos y seguimos y seguimos. Es que usted no sabe, no importa en un sentido general, nosotros seguimos y seguimos y perseveramos. Ya, acuérdense que todos nosotros éramos ex pecadores. Y en una de esas dañamos, decimos cosas que no queríamos, pero está siempre la palabra perdóname, ya, y no guardar un rencor en el corazón. Pasamos al versículo 21, y en esta lista aparecen envidias, homicidios, borracheras, etcétera, ¿cierto? Solamente envidias. Esta es la última de las obras de la carne con relación con el área de las relaciones sociales. Es interesante apreciar que la lista de pecados contra el área social comienza con enemistades relacionado con el temor a perder lo que uno tiene y concluye con envidias, que es el desagrado. O sea, ¿qué es el desagrado? Lo que tiene el prójimo. La envidia, de acuerdo a esta definición general, cierto, genérica, es como el desagrado a lo que tiene el otro. La envidia es un descontentamiento, es por decir una tristeza que me genera lo bendecido que tiene el otro. ¿Se entiende más o menos lo que es la envidia? Entonces la envidia es un sentimiento pecaminoso parecido al celo, ¿ya? O bien celo maligno, ¿ya? Porque lo que tiene el otro aparentemente es mejor y yo no lo tengo. Y eso a mí me genera cierto algo malo en el corazón. ¿Por qué si este? ¿Y por qué si esta? Yo debería. ¿Por qué no me nombraron a mí? Y ese sentimiento puede embargar y envenenar a una hermana y un hermano dentro del contexto de iglesia. La envidia es el sentimiento de disgusto producido ante la prosperidad ajena. Se lo leo de nuevo. La envidia es el sentimiento de disgusto o enojo, de ira, producido ante la prosperidad ajena. Y esto lo podemos encontrar en muchas áreas. Porque uno podría decir, ante la envidia funciona, ¿cierto? Un disgusto ante quien trabaja poco y gana más. Usted puede tener envidia a la vecina, del vecino, ¿cierto? Donde vive, en su barrio, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde sea. Hay uno que, no hace los trabajos. Hay que hacerle los trabajos, valga la redundancia, en el trabajo y en la mano derecha del jefe. ¡Oh, que me da envidia! ¿Han escuchado la envidia sana o no? La envidia
envidia. No me vengan, no, si tengo envidia sana. No se envidie sano, porque en un momento no saber si la sana es sana o la mala es mala, ¿ya? No envidie. Alégrese con los que prosperan. Pero es que los malos prosperan. Bueno, aparentemente es una prosperidad, pero no es así. En esto, hermanos, cuando dice la definición, la envidia es el sentimiento de disgusto producido ante la prosperidad ajena. No nos debe disgustar, no nos debemos enojar. ¿Por qué? Si estamos en un contexto de iglesia y si los de acá son más bendecidos, por decir así, en lo económico, porque se puede notar, por eso andan con zapatillas nuevas, por eso andan con esas cosas, ¿cierto? Y los de acá, zapatitos más, no viejos, pero los mismos de siempre. Y ustedes van a decir, ay, envidia porque los de acá andan más top. ¿Ya? No, deséchelo, alégrese, porque todos tenemos al mismo Dios, ¿o no? Pero ¿por qué Dios hace diferencia? Mire, en algo sí siempre vamos a ser igual, en posición. ¿Usted hija de Dios? Sí. ¿Ustedes también? Sí. Iguales. ¿Todos somos coherederos con Cristo? Sí. ¿Tenemos la misma herencia en los cielos? Sí. Entonces, ¿de qué envidia? ¿De qué se enoja? ¿Por qué se disgusta? A veces, hermanos, envidiamos cosas y si después uno empieza a pensar ya con la mente, con sabiduría, uno empieza a decir, y otras veces yo he usado este ejemplo. Cuando nosotros vemos que un hermano o una hermana viene en un cacharrito ya a la iglesia. Primero podríamos decir cuando no tenía. Cuando después llega a tener su primer cacharrito. Hay un autito que a la salida hay que empujarlo para que echar a todos los hermanos. Y muy ya. Y ese hermano, bueno, allá usted frente hay un auto, pero está peor que eso. Pero al final y al cabo le sirve. Pasa el tiempo, 0 kilómetros. ¿Ya? Y está el otro lado del bando que, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues resulta que al hermano a veces, el autito nuevo, la bendición, la prosperidad, como queramos decir, que genera en algunos envidia, después pasa a ser un problema, po. Y yo lo he dicho otras veces, porque después cuando usted tiene un auto sin ninguna pifia, ninguna raya, a la primera raya que usted le pegó un raspón, ¡oh!, se le muere, parece que le tocaron a su hijo o a su hija. Le generó un problema, po. Cuando va a pagar el permiso de circulación, le generó un problema. Mejor el cacharrito que pagaba el mínimo, usaba cualquier aceite, hasta aceite de comer, le echaba total, era el mínimo. Pero usted de la otra posición, lo único que ve, que claro, ahora con cuello erguido, ahora no me lleva. En el cacharrito me llevaba, no sé. Entonces, hermanos, uno no tiene toda la idea, toda la película completa. Y podemos estar envidiando cosas que al final y al cabo no son para envidiar. Cada uno con cada uno. Por eso Dios es tan sabio que Dios nos prospera a cada uno. Cuando dice el salmista, no me des mucho para que no me des poco para esto, ¿se acuerdan o no? Algunos tan de mala manera dicen eso, porque algunos con envidia dicen, no me des mucho para que no estés pero quieren tener mucho. Hermanos, siempre tenemos que estar delante de Dios contentos con lo que tenemos. Siempre y cada uno de nosotros como creyentes debemos dar gracias en todo y por todo, por lo actual que tenemos, no lo que quisiéramos y no lo que vemos en los demás. ¿Se entiende? Cada uno debe ser agradecido. Yo soy agradecido por lo que yo tengo, por lo que yo hago y por lo que yo soy ahora. Y verme yo nomás. Porque de lo contrario, si elevamos nuestros ojos a los demás, empezamos a medir. Lleva menos tiempo y yo llevo tanto, yo he dado tanto.
Y empezamos a medir. Y nos medimos. Y ahí en ese momento el Señor empieza a pesar nuestro corazón. Por eso, hermanos, no codiciemos, no envidiemos, ¿cierto? Porque esto es malo. Aquí se trata del espíritu resentido contra el que tiene o alcanza posiciones que el individuo considera que debería ser suya o que las debería, o que debería ser para sí. Por decir así, yo debería predicar mejor que el predicador porque yo sí que tengo. Yo debería cantar porque mi voz es... Yo debería, yo. Y acuérdense que en ese detalle está el yo. ¿O no? Cuando resucita el yo me merezco, hermanos, para mí siempre esa luz de advertencia que aparece en cada uno de nosotros es cuando me sacan o cuando de mí sale el yo. Porque por mérito, ¿qué nos merecemos? ¿Por salvación no la merecemos? No. ¿Qué merecemos? La destrucción total. Pero eso es ser fatalista. No, es la verdad bíblica. ¿Tenemos ganado el cielo? Sí. ¿Me lo merezco? No. Yo, usted y nosotros, hermanos, cuando el yo sale a flote, empezamos a envidiar y a ver lo demás. Esto debería ser para mí. Esto es para... Yo tanto que me he sacrificado, yo tanto que esto, yo. Cuando funciona mucho, cuando en su boca está demasiado su yo, hay un problema. Este pecado de la carne o obra de la carne corroe de manera íntima el área afectiva, de manera que los envidiosos se lamentan del éxito inclusive de los suyos o los demás cercanos. Podríamos hacer un ejemplo de la familia. No sé, yo en mi profesión, mecánico, técnico, y mi hija profesional, y le tengo envidia. A veces existe eso, las familias envidian a los hijos. Porque claro, yo no tuve estudios, yo hice de todo y ahora... Es que ahora usted sabe, le di todo, me mortifiqué haciendo tales cosas y ahora mi hijo, mi hija no me viene a visitar y ahora que... Envidia. No un resentimiento así como... No, hay una envidia. Porque a lo mejor dentro de alguien, un familiar, le está yendo bien. Y ni hablar aquí, tenemos hartos ejemplos cuando me dicen, no, la familia, usted sabe... Tal que era, no, nadie da un peso y ahora, claro, está gerente de la empresa y debería ayudarme y no me ayuda. ¿Sí o no? Eso no, en la iglesia, como nosotros creyentes, no debiese existir. Usted no debería estar envidiando a un familiar que ahora no sé qué título inventar, pero... Y no me echa ni una mano. Si usted es creyente, tiene a alguien por sobre esa persona. Tiene a Dios. ¿O no? El gerente, el dueño de una compañía. Y no me da trabajo. No importa, usted tiene a alguien más que él. Yo a veces sarcásticamente o irónicamente hablo que yo le trabajo o yo digo, estoy en la compañía o la empresa más grande del universo, que nunca va a quebrar y que paga mejor y que busca a los que no saben nada y los enseña. Yo siempre he ilustrado esto. Y que me paga el 90%. El que tenga oídos, oiga. ¿Y en serio? Sí. Y yo no hago nada y él me busca trabajo. Y y ahí dejamos un porcentaje y lo tiene reservado en el cielo.
No, yo no lo guardo en los bancos. En el cielo está. En mi Dios. Entonces, ¿de qué voy a envidiar? No envidiemos, hermanos, porque estos pecados, cuando ingresan a la iglesia y empezamos a envidiar los ministerios, los cargos, hermanos, si usted se considera un verdadero creyente, si usted es una verdadera creyente, como yo digo en mis términos, en mis palabras, usted ya viene completa y completo. Dios le dio todos sus dones al momento de creer. Tiene todas las capacidades que son sobrenaturales, dadas por el Espíritu, para trabajar y ejercerlos en la iglesia. A lo mejor usted no los ha buscado y no sabe que los tiene y no los ha usado, sino que está ahí. Eso es como de, ¿por qué los demás? ¿Por qué? Y así. No envidie. Sea siempre agradecido. Mateo 27, 18. Mira lo que vio Jesús. Mateo 27, 18 dice en versión NTV. Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Mire por qué lo habían arrestado, por envidia. Los líderes religiosos, que eran como la concentración máxima del conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, tenían envidia de Jesús. Jesús hablándole, ¿cierto?, un par de parábolas y los derribaba. ¿Cuánto era su sabiduría de Jesús cuando estaba con ellos? Cuando lo querían pillar, cuando decían, ¿a quién hay que darle al César o qué? ¿Esto cómo lo hacemos? Siempre tenía una sabiduría. Entonces la enseñanza de él era tan aterrizada que los destruía, y eso les produjo envidia a los líderes religiosos. Hermanos, lo que sí, un detalle, no podemos zafarnos de que nos tengan envidia, porque ese es un problema pecaminoso de los demás. Usted se empieza a destacar en la palabra, en un ministerio, no con ánimo de ser exitista, pero si usted se empieza, van a tener la envidia. Usted empieza a hacer las cosas bien y se va a reflejar en lo externo y le van a tener envidia. ¿Qué pasa cuando usted empieza a caminar en los caminos del Señor, empieza a dejar algunos vicios y Dios empieza a prosperarle? Usted trabaja menos y el Señor le bendice y empieza, como por decir así, de a poco en lo material. Hablando, por ejemplo, su casa empieza a prosperar, se ve más pintadita, ordenadita, de repente aparece un autito que usted no tenía y se empieza a ver algo externo así, material. Van a empezar a hablar mal de usted y van a empezar a inventar de usted. Y usted en lo interno, ¿qué es lo único que ha hecho? Buscar de Dios y ordenarse como dice la Biblia. Y no van a encontrarle por qué a usted ahora le va tan bien si tiene un trabajo que no le debería ir tan bien. Pero usted sirva a su Señor que le retribuye. Y eso causa envidia. Y hermanos, cuando por ejemplo en la iglesia uno da para ser visto, para que me reconozcan, eso Dios no lo ve. Y eso a la vez va a decir en el corazón, va a producir envidia. ¿Por qué a mí no me reconocen más allá? Filipenses 1:15 habla de la predicación. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad. Se ha dado en el contexto religioso que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. No caigamos en el juego de ser rivales con otros creyentes o predicar el Evangelio por ser reconocido, para que seamos una iglesia. Primera de Pedro 2:1. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada,
desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, no predicamos la palabra. Entonces, cuando dice estos textos, nos hace como algo en la mente, decir, o sea, ¿existe la posibilidad de predicar y anunciar el Evangelio por envidia? Sí, se lo dice la Biblia. Por ser renombrado, por ser conocido. Hermanos, nosotros tenemos que hacer las cosas porque servimos a nuestro Señor, porque amamos a nuestro Señor, no por un reconocimiento. Es como yo a algunos hermanos les decía que a mí me da miedo que subir un video a las redes sociales y que después se difunda y todas esas cosas. Ya. Pero puede existir algunos que para ser renombrados y ser exitosos y que tenga muchos seguidores en las redes sociales, suben cosas, suben materiales con un afán de ¿qué? Egoísta, envidioso, etcétera, ser más que otros. Y a veces puede pasar en competencias entre hermanos y entre también denominaciones, entre iglesias. La iglesia de allá dice que van 1000 y acá van 10. ¿Cuál es mejor? La que van 1000. Hermanos, esta envidia puede corroer porque es un deseo malicioso en el corazón. Y por eso digo, aunque suene como chistoso eso de envidia buena, ya, envidia santa, no me inventen términos que no son. Porque cuando empezamos a introducir a la iglesia, es que es una envidia, no, hay envidia que es envidia, no, es pecaminosa. Porque cuando lo empezamos a introducir a la iglesia es como santificar la envidia. Un pecado santo, mire, un pecado santo, un pecado es pecado, envidia, envidia, es pecaminoso un pecado. ¿Por qué lo digo así? Porque envidiamos el coro que tienen los demás, ¿o no? Pero de buena manera. No envidie, no, véalo, obsérvelo. Y dele gracias a Dios porque ellos tienen eso. Y nosotros tenemos esto. Entonces siempre agradecidos, siempre fijémonos y agradezcamos lo que tenemos, porque a veces por eso no tenemos más. Proverbio 27, versículo 4, Proverbio 27, versículo 4 dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es como lo que decía anteriormente. ¿Quién se va a sostener? Por eso usted no puede evitar que alguien le tenga envidia. Porque el envidioso, cuando cae en ese pecado, va a persistir y va a estar ahí y no va a estar sosegado. Y va a tratar de molestar y decir y persuadir. ¿Se entiende? Es algo que como que carcome por dentro, carcome. Y si ustedes están en sus Biblias y parece en correlación en el versículo 21, envidias, homicidios. ¿Homicidios? ¿Entre creyentes? ¿Entre la iglesia de Gálatas? ¿No será esto para el mundo? ¿Suena extraño? O no sé, o si a usted no le pareció extraño. ¿Cómo van a haber asesinatos entre creyentes? ¿Entre miembros de la iglesia? Suena extraño. Resulta que la envidia, este pecado que estamos viendo, apunta después ¿a qué? A homicidios. Ya vemos que la ira, los celos, los otros resentimientos apuntan a la división de la iglesia, al sectarismo. Pero la envidia puede apuntar a algo más macabro. Pero no necesariamente ya a matar de manera literal, para descomprimirlo. Porque en el original no tiene esa connotación de matar, ya. Sino como dice el Señor en el Nuevo Testamento, si yo le deseo mal a alguien, ya estoy como asesinando, como matando. A eso se refiere, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo de esto siguiendo la idea de la envidia.
Génesis 4 del 2 al 8. Esta historia. Aquí podemos analizar y podemos ver que podemos asociar hartos pecados, celos, sí, pero podríamos hablar de hacerlo calzar, no torciendo el extremo la escritura. Pero esta historia que sale en Génesis 4 del 2 al 8 dice: tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Verso 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Nótese que esta versión dice que el pecado está al acecho y ansioso por controlarte. Esto tiene una implicancia con el deseo de la carne. Acuérdense que en el inicio de los deseos de la carne es como un sentimiento, es algo que yo deseo solamente. Cuando yo decía, yo deseo comerme una torta, ya, sobre todo hasta ahora, algo rico, algo dulce, ya, una carne asada, dorada, con papitas cocidas. Yo deseo a esta hora, sobre todo, ya. Pero ese deseo no me debiese dominar. Si usted, con lo que yo recién dije, salivó en su boca, lo deseó demasiado. ¿Ya? Porque el deseo lo dominó. Ahora, convengamos, es natural, porque tenemos hambre. Estamos cerca del almuerzo, pero es natural. Pero yo, ¿por qué lo digo así? Porque, como dice el pecado, acechó y está ansioso por controlar. Si eso dice, nos controla ese deseo, nos dominó, el pecado está ahí, latente. Y dice, y será tu amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Explícitamente nos sale en el texto qué fue lo que pasó y cuál era el pecado. Pero si vamos entendiendo que el deseo que se le produjo, que pudo haber sido una envidia por lo que a su hermano le sucedió, que fue aceptado su ofrenda, y que Dios le advierte que eso no debía prosperar en su corazón. Sin embargo, el deseo interno que tuvo Caín lo llevó ¿a qué? A matar a su hermano. Esto es un ejemplo extremo. Pero ¿qué dice 1 Juan 3:12? Y aquí nos da más luz. 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, ¿y por qué causa le mató? Y aquí está la explicación. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Lo mató porque las obras ¿tuvo qué? Envidia. ¿Ya? Hermanos, la envidia nos puede corroer, como el pecado, como dice aquí, nos puede dar ocasión de un engaño, nos puede controlar. Por eso, valga la redundancia de todo esto, los deseos de la carne tienen que ser controlados por el Espíritu. No debemos andar en eso, porque nos pueden dominar y podemos estar haciendo el trabajo del diablo. 1 Samuel 18, del 5 al 9. Todo lo que Saúl, se lo vuelvo a repetir, si no,
Primero de Samuel 18, del 5 al 9. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. Un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. 6. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaron. Miren el cántico este. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por 1000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. ¿Qué pecado entró en Saúl? Habrá tenido envidia del elogio que hicieron estas mujeres que cantaban y danzaban, ¿cierto? Menospreciando en la cantidad. Si él era rey. Mire, si me dicen, supongamos hoy en este tiempo, si a usted le dicen, usted es rey, usted es una reina, ¿qué? Está en la cúspide del éxito de todo. Pero por una canción que dice, a David mató 10.000. Y en su corazón se produjo esto. Y desde ahí cambió. ¿Y qué procuró después? No lo dice aquí, pero ¿qué procuró después el rey? Matar a David. Como una envidia, como anhelar, o estar reprochando el éxito que tiene el otro, porque esa es la envidia, ¿cierto? Como definición, lo que eso debería ser para mí, pero como no lo es, se produce esta envidia. A un punto extremo que puede producirse en un homicidio. No de manera literal, estos son ilustraciones del Antiguo Testamento, pero puede producir que yo en mi corazón mate o cancele, por decir así, una hermana o un hermano. ¿Por qué? Por maldecirlo. Como decía, estos homicidios relacionados, ¿cierto?, con la palabra. En algunos textos griegos aparece la palabra, pero no tiene una firmeza. Por lo que dice Mateo 5, del 21 al 24. Mateo 5, del 21 al 24. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a tu hermano idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda, reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Esto es lo que decía yo recién. Si yo envidio a alguien y después por esa envidia, ¿cierto?, le digo algo, como dice aquí la palabra, usa la palabra, este idiota, ¿qué se cree? ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Lo mismo que matar, lo mismo que un homicidio. Si yo maldigo a mi hermana porque le está viendo bien, porque ha prosperado, si yo envidio el ministerio de mi hermana, si yo envidio el conocimiento y la sabiduría que tiene mi hermana ahora, en algunos círculos eclesiásticos, ya, no sé si se han dado cuenta que como que está el pastor y siempre tiene como un círculo, como por decir así, de los favoritos. Aquí yo no tengo, así que ya, algunos olvídense. Pero en algunos lados como que el pastor tiene su círculo y esos son los favoritos.
Entonces, están los que obviamente no están en ese círculo y envidian a los demás y hablan mal de eso. Lo asimilan como que es la empresa. ¿Ya? Ahí están como los que pueden faltar a la iglesia cuando quieren. Eso pueden hacer como, se pueden vestir como quieren, están ahí como una envidia. Esto no es una empresa, esta es la iglesia del Señor. Aquí si hay favoritos deben ser siempre para el Señor, no para mí. No nos envidiemos, como lo digo, porque si el Señor a todos nos ha dado dones, no los mismos, pero todos tenemos. Y tenemos uno por excelencia, que es el don de la salvación, y ese es igual para todos. Y cuando hemos visto todos los beneficios que tenemos, todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, son inmensas, son eternas y son para todos. ¿De qué envidiamos? No puede estar ese sentimiento en nosotros. Con esto terminamos, hermanos. No debemos envidiar, porque eso puede llevar a lo otro. No a matar a alguien literalmente, pero sí a lo mejor ofender a alguien. No estemos en un grupo de los divisores, como lo decía el herejías. Hermanos, siempre estemos apegados a lo que dice la Biblia. Eso quiere decir que me gusta, pero eso es la verdad. No estemos ahí como estos personajes, como Caín, ¿cierto? Como Saúl, que envidió el éxito de los demás. Lo que hizo Caín, o sea, lo que hizo Abel, o lo que hizo en este caso David, no fue necesariamente por sus esfuerzos. Fueron guiados por el Señor, fueron guiados por Dios. Entonces su éxito externo fue siempre bajo la voluntad de Dios. Lo que hagamos bien notorio, que hagamos, no sé, una buena obra externa, no son mis méritos, no son los suyos, es el Señor que está detrás de todos nosotros. Entonces, ¿qué voy a envidiar yo de eso? Por eso no existe la envidia, si la envidia, no envidie. Cambie ese concepto y simplemente diga, a mí me gustaría servir al Señor, pero dentro de lo que el Señor a mí me ha dado. Ahí use su yo en el sentido, Señor, a mí úsame. No, parecido, no se compare. Usted es individual, usted es único, usted es única. Todos nosotros. Si nos parecemos, sí, pero mis hermanos, no envidiemos, porque podemos llegar a liquidar a alguien, no físicamente, pero espiritualmente. Podemos llegar a cancelar a alguien. ¿Pero por qué? Por un sentimiento tenebroso en el corazón. Pongámonos de pie. La próxima semana seguimos con la depravación, podríamos decir, de varios pecados más. O ya la degeneración, estos borracheras, urgías, ¿ya? Que suenan como para los no creyentes, pero existe la posibilidad que se puedan practicar en un contexto eclesiástico. Cerremos nuestros ojos, inclinémonos delante del Señor de manera reverente. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por esta palabra, por estos, Señor, textos que leemos y escuchamos. Sabemos, Señor, que existe la posibilidad de envidiar y debemos desechar eso. Señor, ayúdenos a mantener nuestro corazón conformado, contentado con su sola presencia. Señor, porque todo lo que usted nos ha dado hasta ahora, como dice la palabra, en Cristo estamos todos completos. No necesitamos nada más que usted. Lo material lo añade usted en su tiempo. Señor, perdónenos si ha entrado envidia en nuestro corazón y ayúdenos, Señor, a seguir en santidad delante suyo. Ayúdanos a que la iglesia se mantenga en santidad. Señor, gracias porque su palabra nos va dirigiendo cada día. A usted, Señor, sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.